Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, porque nos has permitido adorarte, Padre Santo, y decirte que tú eres el más hermoso, que eres el más precioso, Señor. Que palabras faltarían para decir, Señor, todo lo que te amamos, bendito Dios. Toda nuestra vida, Señor, está en ti, nuestros sueños, nuestros anhelos. Todo lo que somos y lo que queremos ser están en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque tú eres el Señor que anhelamos y el que esperamos, Señor. Esperamos tu segunda venida, Padre Santo. Y mientras estemos aquí en la tierra, bendito Dios, no queremos cesar nunca de poder expresar nuestra gratitud a ti. Gracias, bendito Dios. Esperamos, Padre Santísimo, de que sea tu palabra, Señor, hablando, bendito Dios, a nuestras vidas. Gracias en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Le ofrecemos unas palmas a nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. Y conmigo, vámonos al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y vamos a dar lectura del versículo 10 en adelante. Para esta mañana, una mañana donde parece que el astro rey no nos ha acompañado, el sol. No sé, creo que les dije el día jueves a mis hermanos de que siempre los domingos, exactamente los domingos, hace frío, así que tenían que venir preparados, ¿sí? Porque acá está, inclusive está abierto y hace mucho frío. Hebreos capítulo 13, versículo 10. Para esta mañana un poco friolenta, pero gracias al Señor y a su Espíritu Santo que nos ha calentado un poquito, habiéndole adorado a nuestro Dios. Para esta mañana, escuchen bien, y grábenselo bien: gratitud ingrata. Ya lo van a ir entendiendo. Gratitud ingrata. Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Queremos entender muy claro qué es la gratitud a nuestro Dios, porque a través de entender la gratitud a nuestro Dios vamos a llegar a 3 conclusiones en esta mañana. Pero primero queremos saber exactamente qué es la gratitud a nuestro Dios. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, por todos nosotros, por todo el mundo, por todas las generaciones, se ha ofrecido en sacrificio por nosotros. Entonces hemos recibido nosotros el regalo de la gracia de nuestro Dios, un favor inmerecido. Tú y yo no merecíamos que la sangre preciosa del Cordero, santo y sin mancha, sea derramada, porque nosotros debíamos haber estado en esa cruz. Sin embargo, nuestro Señor se entregó por nosotros sin merecerlo. Quiere decir que nuestro Señor nos ha dado y nos ha regalado un gran favor a nosotros, del cual nosotros venimos a ser deudores. Deudores somos del Señor, sea quien sea, sean príncipes, reyes, presidentes,
la profesión que tengan, sea quien sea, libres y esclavos del continente que sea, de la raza que sea. Todos nosotros venimos a ser deudores del Señor. Entonces, nosotros como deudores de Dios, tal vez podremos pagar lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Es imposible. No hay absolutamente nada que podamos hacer para poder pagar ese inmenso sacrificio que nuestro Dios hizo por nosotros. Aunque cantemos lo más fuerte que podamos cantarle a nuestro Dios, aunque diezmemos y ofrendemos todo el oro del mundo, jamás podríamos pagar lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Entonces, entendiendo todo esto, al final, ¿qué vendría a ser la gratitud a Dios? Si es que yo, pues, siendo deudor de Él por lo que Él hizo por mí, no puedo pagar lo que Él ha hecho. Simplemente, la gratitud a Dios vendría a ser el reconocimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. La muerte en la cruz, su fidelidad, su benevolencia, bondad, misericordia por nosotros. Simplemente le reconocemos a Dios. Y de esta manera, como lo hemos hecho en esta mañana, podemos reconocerle a Dios con nuestras voces y decirle gracias. Una manera muy hermosa de decirle gracias al Señor. Tenemos que tenerlo muy en claro ello. Entonces, esa es la gratitud a nuestro Dios. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento específicamente dos palabras que nos van a hablar acerca de gratitud, de las cuales vamos a nosotros encontrar nuestra primera conclusión. La primera de ellas es la que hemos mencionado, creo que hace 2 semanas, en un jueves de oración, y es la raíz hebrea yadá. Yadá es una palabra que nos indica a nosotros acción de gracias, nos indica a nosotros loor y alabanza. La podemos encontrar en el Salmos 106, capítulo 106, versículo 47. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tu alabanza. Una expresión de gratitud, que lo podría uno establecer a través de un ritual público, como el que acabamos de establecer en esta mañana, pero también podía ser de manera personal. Encontramos también una segunda palabra, y es la palabra hebrea todá. Todá también es acción de gracias, en el sentido de ¿qué cosa? De agradecerle a nuestro Dios mediante alabanzas. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 26:7. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar absolutamente, Señor, todas tus maravillas. También podemos ver gratitud en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos que acabamos de leer, donde encontramos en el versículo 15, que lo hemos seguro muchas veces lo hemos leído, seguro que a veces poco lo entendemos, pero queremos un poquito entenderlo mejor. Nos presenta el capítulo 13, versículo 15 de Hebreos: así que ofrezcamos siempre a Dios. Nos habla de un ofrecimiento. La palabra que encontramos, así que, es una frase de enlace entre una acción y una consecuencia. Pasó. ¿Cuál era la acción? Versículos anteriores, versículo 10, tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y el autor de Hebreos va a comenzar a hablar, como en toda su carta, de los sacrificios a Dios. Nos trae desde el Antiguo Testamento y nos comienza a presentar la cantidad de ofrendas y sacrificios que se le ofrecían a Dios por la expiación del pecado, ofrendas de paz, y nos habla de muchos sacrificios que se le entregaban a Dios, y nos presenta de que todos los sacrificios que se ofrecían anteriormente han tenido su cumplimiento en el sacrificio excelso de nuestro Señor Jesucristo. Es como un punto final que le pongo a los sacrificios y digo hasta aquí nada más, porque Jesucristo ya ha cumplido
todo lo que se hacía para ofrecer los sacrificios de gratitud a Dios, de paz. Se le ofrecía, había los sacrificios de devotos, los voluntarios, habían varios sacrificios y todos ya quedaron cumplidos y consumados en el único sacrificio que ofreció nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. De esas acciones está hablando, de las acciones que uno realiza al venir a ofrecer su sacrificio a Dios de gratitud. Entonces todos nosotros venimos, Señor, a ofrecer nuestro sacrificio de gratitud. Todos queremos ofrecerte a ti, Señor, porque yo creo que todos venimos con la mentalidad de ¿qué cosa? De ser siempre agradecidos a Dios, ¿verdad? Así nos presentamos, así venimos. ¿Qué tipo de acciones podemos hacerlo? A través de nuestra obediencia, a través de cánticos, pero así venimos. Y como conclusión, ahí nos presenta, versículo 15. Así que, ofrezcámosle a Dios. ¿Cuándo? Siempre, en todo momento, como nos presenta el Salmos 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán ¿quién? Los mansos, los obedientes, los santos de Dios, y se gloriarán. Nos dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza. Ya Cristo había cumplido todo lo que era necesario. ¿Nosotros qué tenemos para dar? Solamente sacrificios de alabanza a nuestro Dios, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. A través de la gratitud nosotros podemos entender entonces nuestra primera conclusión de esta mañana, y es que nosotros tenemos un Dios que le agrada, le complace que seamos agradecidos. Nuestro Dios es un Dios que le agrada que le seamos agradecidos. Le agrada que le presentemos sacrificios de gratitud a nuestro Dios a través de nuestra alabanza, a través de nuestra obediencia, a través de la vida que nosotros llevamos. Y le agrada a nuestro Dios que nosotros podamos cantarle. Porque en el Antiguo Testamento expresaban su acción de gracias a través de ¿qué? De la alabanza. Y esto lo tenemos en las dos raíces verbales del hebreo, tanto yadá como todá. Las dos nos hablan de acción de gracias, pero a través de expresión de alabanza y adoración, sea pública o sea personal. Nos habla de esto. Hemos sido creados, ¿no? Me decían algunos ayer en Filoy, en Kairos también pregunté esto, hemos sido creados ¿para qué? Para la gloria de Dios, para la alabanza de nuestro Señor, para glorificar el nombre de Dios. Entonces tenemos nuestra primera conclusión, que nuestro Dios es un Dios que le agrada ¿qué cosa? Que nosotros seamos gratos a Él. Se complace en nuestra gratitud. Y le agrada ¿qué cosa? Que nosotros le podamos adorar, que le cantemos al Señor. Pero si Dios es un Dios que se complace en nuestra gratitud, y a través de esta pregunta vamos a encontrar nuestra segunda conclusión. ¿Por qué muchas veces la rechazan? Y aquí parece que es un poquito controversial, contradictorio. Si tenemos la primera conclusión en que nuestro Dios le agrada que siempre nosotros tenemos que bendecir su nombre, ¿por qué la rechaza de algunos? Pregunto en esta mañana, de los que le hemos alabado a nuestro Dios y le hemos cantado con todo nuestro corazón, ¿verdad? De alguno de nosotros, los que estamos reunidos en esta mañana, ¿habrá Dios rechazado su alabanza de gratitud? No te pido que levantes tu mano, de hecho que no la van a levantar, solo que lo meditemos y lo pensemos. Y alguien dirá, no, pues si la palabra de Dios dice que nuestro Señor le agrada que nosotros le cantemos, y pues yo le he cantado, entonces quiere decir que Dios ha tenido que haber aceptado mi alabanza de gratitud. Pero vamos a encontrar nosotros en la palabra de Dios que no es tan fácil. Hermanos, a pesar de que se había establecido en la ley los sacrificios, se había establecido las ofrendas, no era así de sencillo. Y vamos a ver algunos casos, porque hay cantidad de casos en la Biblia, pero yo no voy a hablar cantidad de casos, hay un montón.
Yo voy a hablar de los casos más saltantes en la Biblia, de los que tal vez se pueden ver mejor y se pueden entender mejor. A pesar de que estaba establecido en la ley que se tenía que hacerlo, entonces alguien diría, bueno, yo estoy trayendo pues mi sacrificio y Dios me lo tiene que aceptar. Es que así no funciona. O alguno de nosotros viene esta mañana y cree que por venir al culto ya le agradó a Dios, o porque le está cantando a Dios ya le agradó a Dios. Y no es así, porque no es por imposición, sino ahí está el concepto, es por gratitud. Porque nadie me puede venir a obligar a mí a levantar mi mano y decirle a Dios, aquí está mi vida, te quiero ofrecer todo lo que soy. Lo hacemos cada uno de nosotros por gratitud a nuestro Dios. La palabra Todá también la encontramos en Levítico capítulo 7, versículo 12 y versículo 15. Acción de gracias. Y que la palabra aquí Todá nos habla de los sacrificios de paz que se le ofrecían a Dios en acción de gracias. Levítico 7, versículos 11 y 12. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite, y etc. Les está explicando cómo se debía ofrecer el sacrificio de paz en acción de gracias. Pero así como hemos entendido este sacrificio de paz, los sacrificios de paz o la ofrenda de paz eran de tres tipos. Nosotros vamos a ver uno de ellos. El primero era que se ofrecía en acción de gracias a Dios. El segundo era por un voto a Dios. Y el tercero era voluntario. Nosotros vamos a ver el primero de ellos, en acción de gracias. Y simplemente era una expresión de agradecimiento a Dios por su fidelidad. Todavía aquí Cristo no había muerto por ellos. Y tenían las razones suficientes para agradecerle. Y le venían y le ofrecían el sacrificio a Dios. Esta es, Señor, mi gratitud hacia ti. Siempre la forma en que se miraban estas ofrendas de paz en acción de gracias no era una mirada prospectiva, quiere decir hacia adelante, sino siempre se miraba hacia atrás. Retrospectivas. ¿Qué quiere decir? Por la bondad que Dios había hecho en ellos. Cada vez que tú y yo queremos agradecerle a nuestro Dios, ¿a dónde miras? ¿Hacia adelante? Moscas son algunos. Se entiende por moscas, ¿no? Hay otros que nos van a escuchar, o decimos, astutos, sabidos. Porque la mosca cuando la vas a matar, ¿qué hace? Como que te está mirando, no sé si tiene ojos o con la antena, ¿no? Y ¡zum! Se vuela rápido. Y algunos son así. Vengo, Señor, a agradecerte. ¿Y cómo? Mosca, pues. ¿Y a dónde miro? Miro hacia adelante. Señor, te quiero dar gracias por la casa que me voy a comprar, o la casa que me vas a dar, por el carro que me voy a comprar y que tú me vas a dar. Así no se daba gracias. Hermano, los principios permanecen. Si bien es cierto, ya no traemos ni quemamos nada en holocausto, pero los principios permanecen. Y el principio siempre era por lo que Dios había hecho. Pues no comiences, no vengas a agradecer, voy a agradecerle a Dios, ¿por qué? Porque lo que me va a dar. Y si no te da, no le agradeces. Increíbles somos, ¿no? El principio permanece. Sacrificios retrospectivos por lo que Dios ha hecho. Entonces cada vez que venimos a darle gracias a nuestro Dios, a pesar de que la economía no ha estado tan bien, a pesar de que he tenido pruebas y he tenido dificultades, siempre para darle gracias a Dios, miramos ¿a dónde? Hacia atrás ahora. Hace más de 2000 años y miramos hacia atrás y vemos la cruz. Y cuando vemos la cruz, nos derramamos delante de su presencia, nos caen lágrimas, nos postramos, nos ponemos de rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no tenemos palabras para poder agradecerle a nuestro Dios. Ese es el principio del agradecimiento y la gratitud a nuestro Dios. Y eso permanece por todas las generaciones. ¿Amén? Amén. Pero vamos a ver algunos casos. Y aquí es donde estás, hermano. Agárrate ahí donde estás. Porque vamos a ver algunos casos. Y al final vamos a llegar a conclusiones nosotros.
cómo hemos venido delante de Dios y si nuestra gratitud a Dios realmente le es grata. El primero de ellos, Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2. Levítico capítulo 10, por ofrecer fuego extraño. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes también de Dios, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. Este fuego, holocausto a Dios, Dios lo consideró extraño, porque Él nunca se los ordenó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Los que habían visto la gloria de Dios en el monte, cuando el monte, el estruendo y los relámpagos y la misma presencia, tuvieron el privilegio de estar en la presencia de Dios, y después vienen a ofrecer cosas que Dios nunca había pedido. Aquí es donde se cree. ¿Por qué? Ellos tomaron iniciativa por sí mismos. Ya habían ofrecido un sacrificio de paz con su padre, el cual había mandado Dios que tenían que ofrecerle al Señor. Ya lo habían hecho. Posterior a ello, ellos mismos tomaron. Explico, tal vez algunos no me entienden. Dios ha puesto por pastor aquí en la iglesia, tenemos al pastor Jorge Malpartida y su esposa. ¿Correcto? Ellos no son dioses. Eso sí todos, ¿verdad? Todos, sí, correcto. Pero son los pastores siervos que Dios ha puesto aquí en la iglesia. De ellos depende y sobre ellos recae la responsabilidad. Y este culto se lo ofrecemos a Dios, ¿verdad? Bajo la responsabilidad de los pastores. Pero ¿qué pasa si por ahí alguien quiere levantar el dedo? Es que yo quiero darle gracias a mi Dios, independiente de lo que Dios ha establecido. Lo tenemos en el texto. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño a Dios. ¿Y Dios qué le dijo? Es que como habíamos visto el primer principio, que Dios se agrada cuando uno le agradece, y Dios le dijo, uy, gracias hijos, no te lo pedí, pero bueno, a buena hora me lo dan. ¿No? ¿Dios qué hizo? Los cortó y los mató. Algunos ven esto como medidas extremas. Por eso tienes que aprender a conocer a tu Dios. No es que yo creo que mi Dios es amor. Ya tienes que aprender que Dios también es fuego consumidor. Que Dios es un Dios de disciplina. Que a Dios no le podemos venir y traer así lo que nosotros querramos. Una de lo que podemos ver por lo cual ellos murieron delante del Señor es porque ellos primero habían tomado iniciativas por sí mismos. Segundo es porque ellos lo ofrecieron, y aquí es donde encontramos, hermano, muchas falencias que poseemos nosotros, sin consagrarse a Dios. Y los sacerdotes tenían que consagrarse al Señor. ¿Saben por qué? Porque al parecer, según el texto, ¿saben cómo habían entrado a ofrecerle un sacrificio a Dios? Borrachos. Ya no me creen, versículo 8. Y Jehová habló con Aarón y le dijo, tú y tus hijos no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué? Para que ellos puedan entender, discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y además para que ellos enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿En la cabeza de quién se le ocurre entrar a ofrecerle sacrificio a Dios? Borracho. Dios es un Dios santo, 3 veces santo. Aquí nos habla de que cuando se presenten delante de Dios, nos habla de que ellos tienen que estar sobrios, sobriedad mental, para que ellos entiendan. ¿Dónde también, pastor, aparece esto?
aparece en la primera carta de Pedro. Sed sobrios, dice. ¿De qué sobriedad habla? ¿De que no vengas a ofrecerle un sacrificio a Dios borracho? No, te habla de que cuando tú vengas a ofrecerle un sacrificio a Dios, vengas con sobriedad mental, entendiendo, por eso es gracias a Dios. Algunos vienen y no saben a quién le están dando gracias. No saben si decirle gracias al pastor, al hermano de la puerta. Cuando Pablo habla, más gracias sean dadas a Dios, al Señor. Si tú no sabes a quién le vienes a dar gracias, estás perdido. No puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Es que yo pensé que era así. ¿Ve? ¿Qué le puedes enseñar al resto? ¿O qué le podríamos enseñar a los demás? Error garrafal de Nadab y Abiú, sacerdotes delante de Dios. Otro de ellos, por la desobediencia. Y eso lo encontramos más adelante, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante. 1 de Samuel. Y para todos se cumple lo mismo. Era para sacerdotes, ahora aquí para un rey. Esto es cuando las intenciones no son suficientes. No basta, hermano, que solamente tengas en tu corazón querer agradecerle a Dios. No es suficiente. Eso es intencionalidad. Y de intencionalidades no se vive. El infierno, está el dicho que conocemos todos, está lleno de buenas intenciones. Es que yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero cantarle a Dios, hermano. No lo quieras, hazlo. Hazlo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No es que yo quiero ser obediente. Yo quiero, pero ¿cuándo lo hacemos? Eso es lo primero y eso lo pone Dios. Cuando vayas al cielo y Dios te diga que apartados de mí, pero Señor, tú sabes que yo quise predicar. Tú sabes que yo quería obedecerte. ¿Y el Señor qué te dirá? Apartados de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No te conozco. La intencionalidad no es suficiente. Y aquí la de un rey. Y esta era la orden de Dios. Y las órdenes de Dios, hermanos, las órdenes se obedecen sin duda ni murmuraciones. Así es, como en el ejército. Me dices y lo hago, punto. No, que no me parece. Así se obedece. Palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, esta es la orden del rey Saúl. Hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. El rey Saúl hizo conforme a lo que Dios le había dicho, versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo lo del pueblo, todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno no quisieron destruir, mas todo lo que ellos consideraron, no era lo que Dios le había dicho. Ellos consideraron a su propio juicio que era perverso, malvado y vil y despreciable, ellos lo destruyeron. Entonces vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Este era el Saúl malo, ¿no? Porque hay Saúl que son muy buenos. Me pesa, dice, se ha vuelto contra mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas, bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl, noten la respuesta de Saúl, respondió: de Amalek lo han traído. ¿Quién era el responsable? ¿No era el rey? No, pero ellos de Amalek, ellos lo han traído.
porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Cuál era la intención de Saúl? Gracias, Señor, porque nos has ayudado a derrotar a Amalek, que nos tenía pues hasta aquí, nos tenía atormentados. Gracias, Señor. Entonces, ¿saben qué? Estos animalitos que lo ven bien, esto vamos a conservarlo para darle gracias a Dios. Pregunto, ¿esa era la orden que Dios les había dado? No era la orden, pero era de un buen corazón que Saúl quería hacer. Dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: dime. Y dijo Samuel: aunque tú eras pequeño en tus propios ojos, ¿acaso Dios no te ha hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que te has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Dios, y fue a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a las amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermanos, las intenciones nunca son suficientes. Él tenía el mejor corazón, tal vez el rey Saúl, de querer a través de los sacrificios poderle darle gracias a nuestro Señor. Hermanos, de esas cosas se aprenden. Algunos, como el rey Saúl, ya no tuvo más opción porque Dios lo cortó. A Dios no le agradó su agradecimiento, su gratitud le fue ingrata. Y muchas veces nosotros, queriendo ser agradecidos a Dios, terminamos siendo peor todavía, recontra malagradecidos. Hace muchos años, con esta misma intencionalidad, el que les habla tenía esa gran intención de agradecerle a Dios y tener más tiempo para darle gracias a Dios. Mi corazón no me llevó a lo que esperaba, porque esperaba tal vez tener más tiempo para Dios, ofrecerle más mi devoción al Señor, con mi tiempo escudriñando la palabra, teniendo tiempos de alabanza y adoración personal con Él. Eso era lo que decía mi corazón. Todavía no era el tiempo, pero eso, ¿cómo uno lo entiende? ¿Cómo le metes en la cabeza de alguien y le dice: así no funcionan las cosas? Entonces yo procedí creyendo, en este caso, siguiendo ¿a qué cosa? Siguiendo a mi corazón. Y lo único que me pasó, ¿saben qué fue? Que Dios no aceptó mi ofrenda. Y al final terminé con una economía por varios años, hermano. Años, ni siquiera días ni meses. Años, una economía totalmente paupérrima. Y al final terminé entendiendo de que no las buenas intenciones, hermano, no nos llevan al cielo. Por favor, métetelo en la cabeza. Jamás. Cuando tú realmente entiendes: Señor, perdóname, ahora entiendo de que no me puedo dejar llevar por el corazón, sino por tu palabra. Te parezca o no te parezca. Aquí no estamos por parecer. Aquí no estamos para seguir los criterios de nadie, sino de la palabra de Dios, que es la única guía espiritual que nos puede dar vida eterna si tú decides obedecerla. Y terminamos. Esta es la sentencia. Y Samuel le dijo a Saúl: miren, ¿acaso Dios se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión a Dios, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que ya no seas más rey. Todo aquel que rechaza y desecha la palabra de Dios está condenado a esta misma consecuencia. Tercer caso, por la perversión de toda una nación. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 11 en adelante. Todo el pueblo de Israel se había pervertido. Versículo 11. Ahora Dios le habla al pueblo de Israel: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de tus sacrificios
Estoy hastiado de estos holocaustos, de carnero, de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, no quiero, le dice el Señor, ni de ovejas ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando ustedes vienen a presentarse delante de mí para pisotear mis atrios? El Señor dice, ya no me traigan más ofrenda vana. El incienso ahora me es abominación, y también sus fiestas. Versículo 15. Cuando ustedes extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. De la misma manera, cuando ustedes multipliquen su oración, yo no los voy a escuchar. Llenas están de sangre en sus manos por asesinos. Miren, mientras más me extiendan sus manos, ¿yo qué voy a hacer? Los voy a rechazar. Y cuando ustedes me quieran hacer más ayuno, me quieran hacer más vigilia y quieran separar más tiempo para mí, ¿yo qué voy a hacer? No los escucharé. Santo Dios. Dios los había hecho semejantes y les llama así: príncipes de Sodoma y Gomorra, escuchen, versículo 10. Esas naciones ya habían sido destruidas. ¿Acaso ellos querían terminar destruidos como Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué Dios rechazó tanto su ofrenda? Le dijo, estoy hastiado. No me levante la mano, no quiero que me levante la mano. Ni siquiera quiero que me oren. Como decía el salmista David, si en mi corazón yo hubiese mirado la maldad, entonces el Señor no me habría escuchado. Interesante. Pero vamos a ver por qué Dios le rechazó su ofrenda. Versículo 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla hijos. Y aquí está el primer motivo. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Segundo motivo. El primero, por rebelión. Segundo, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Segundo, no identificaban hacia quién iba la gratitud. Habían perdido todo eso. Tercero, su perversión. Versículo 4. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Versículo 5. ¿Por qué quieren ser castigados todavía? Aún se rebelarán. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en ellos cosa sana, sino herida y hinchazón. Y su herida ya está podrida, maloliente. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando nos habla, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Me pregunto, ¿no te parece? ¿De dónde has escuchado eso? ¿Dónde creen que has escuchado eso? Yo los crié, les di todo, y ellos ¿qué cosa hicieron? Se rebelaron contra mí. Ya no quieren obedecer mi palabra, quieren hacer lo que ellos quieren. Yo no sé, pero a mí me parece que eso lo hemos escuchado muy cerca de aquí. Así que dile al hermano que está a tu lado, me parece que nos están hablando. Dile, a ver. Eso sí no le dicen. Los que somos padres, hermano, ¿tú crees que crías a tu hijo para que se rebele? Por favor. Todos criamos a nuestros hijos. El día de ayer estuve con una señora y la señora me hablaba maravillas de su hija. Ella era: amarás a tu hija sobre todas las cosas. Estoy orgullosísima de mi hija, 27 años la chica. Dice que se la llevó a 4 países, dice, para que, como su despedida de soltero. Mi hija ha salido muy bien de mi casa, ¿para qué? Mi hija es mi adoración y todo. Yo le dije, Dios mío, en ese corazón no hay espacio para Dios. Wow, la señora era, en su cabeza estaba entronada su hija nada más. Y dice, si mi hija se separa, se divorcia, no importa, siempre va a haber un espacio para aquí, en mi casa, para mi hija. Wow. No criamos hijos para que sean malagradecidos. Criamos a nuestros hijos para que después puedan ser nuestra propia gloria y sobre todo la gloria de nuestro Dios. Pero aquí la acusación es terrible. Hermano, tal vez alguien quiera ponerse de pie e irse. Si lo digo yo, me tiran piedra. Gracias a Dios que lo dice el Señor. Crié hijos y los engrandecí, yo los levanté. Así que lo que tú eres es por obra de Dios.
cada uno, ¿no? Se le hincha el pecho, a algunos la barriga. ¿Sí me entienden? Bueno, y dicen, esto lo tuve yo, mis cosas, todo. Es que yo soy chamba, yo soy bien chancó, soy estudioso. Pues eso me parece que lo hemos escuchado muy cerca de nosotros. Por último, vamos a ver, hermanos, que la corrupción llega hasta las más altas esferas. ¿Saben quién también? Los líderes religiosos. Eso uno lo puede esperar del pueblo, pero esperarlo de los sacerdotes, y si contextualizamos, esperarlo de los pastores que le ofrecen sacrificio a Dios y Dios lo rechaza. Dios mío, si llegamos a ese punto, ya no sé dónde estamos. Malaquías capítulo 1. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A ustedes, ¿a quiénes? Oh sacerdotes, que estaban encargados de administrar las cosas del templo sagrado de nuestro Dios. A ustedes, sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen todavía, ¿en qué te hemos menospreciado? Y el Señor dice, en que ustedes ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y encima dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Sacerdotes, hombres de Dios, pastores, que ofrecen lo peor al Señor. Acá está en el texto. Versículo 8. Cuando ofrecen el animal ciego, ese es el peor sacrificio que podemos traer. El animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecen lo cojo, lo enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues oren ustedes por el favor de Dios, para que tenga piedad de ustedes. Pero ¿cómo pueden agradar si hacen estas cosas? Versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Sin embargo, ustedes lo han profanado cuando dicen que la mesa de Dios es inmunda y cuando dicen que su alimento es despreciable. E inclusive han dicho que fastidioso es esto de estar ofreciendo sacrificios y ofrendas. Y me desprecian, dice Jehová de los ejércitos. Me traen lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentan a mí como ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de su mano? Dice Jehová. Y versículo 14. Está bajo maldición todo aquel que engaña. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Tenemos nuestra primera conclusión, ¿verdad? Que nuestro Dios es un Dios que le agrada que nosotros seamos agradecidos, que le agrada nuestra alabanza a nuestro Dios. La segunda de ellas es que no todo lo que ofrecemos a Dios, no toda ofrenda de gratitud, no toda alabanza que le ofrecemos a Dios, si bien es cierto, Él nos lo ha pedido a nosotros, pero no todo lo que ofrecemos le es grato, no todo lo acepta. Entonces, para hallar nuestra tercera y última conclusión, entonces, ¿qué tipo de sacrificio le es acepto? Pastor, porque si usted me dice que a Dios le agrada que nosotros le cantemos, le alabemos, le expresemos nuestra gratitud, pero ahora nos dice de que no todo lo que hacemos nosotros, no todas las ofrendas que le ofrecemos, no todas las alabanzas cantadas en esta mañana le han sido gratas, entonces, ¿qué tipo de sacrificio de acción de gracias le es acepto? Y con esto terminamos. Isaías, en el mismo Isaías que estábamos, versículo 16, 18.
Isaías capítulo 1, versículos 16 y 18. Si es que nosotros, versículo 16, nos lavamos, esta es otra cosa ya. ¿De qué manera el creyente es lavado? A través de la palabra de Dios. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es la única manera en que Dios acepte nuestra ofrenda de gratitud? Es que nosotros tenemos que purificarnos, tenemos que consagrarnos. Y por último, el salmo tal vez más conocido por todos nosotros es el Salmo 51. La historia la conocemos. El rey David había fallado terriblemente delante de Dios, y producto de su pecado, él se arrepiente delante de la presencia de Dios y escribe este salmo y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y eso es lo que tenemos que terminar haciendo en esta mañana. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 7. Purifícame, Señor, le dice, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Solo entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. Oh Señor, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios, las ofrendas que le agradan a Dios, son el espíritu quebrantado. Al corazón arrepentido y humillado, nuestro Dios no lo desprecia. Versículo 19. Si hacemos eso, hermanos, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces podré levantar mis manos y tú lo aceptarás. Entonces podré levantar mi voz y tú lo aceptarás. Entonces podré orarte y aceptarás mi oración y escucharás mi oración. Hermanos, por el simplemente hecho de venir o de cantarle o levantar nuestras manos, no quiere decir que le estamos siendo gratos a Dios. Y esta es la tercera y última conclusión. Si me purifico, me consagro y obedezco su palabra, entonces la acción de gracias, la ofrenda que yo le ofrezco a Dios y mi alabanza será acepta y le agradará a Dios.
Tres conclusiones para esta mañana. Que nuestro Dios es un Dios que le agrada que nosotros le seamos gratos, que le cantemos a nuestro Dios. Segundo, no toda gratitud a Dios es grata. Y por último, si realmente deseamos que nuestra ofrenda al Señor sea acepta, ¿qué debemos hacer? Consagrarnos, purificarnos. Existe algo que está fermentando nuestra vida. Hay levadura todavía en tu vida. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que no es así de simple, no es así de sencillo. Sed santos, porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y entonces los sacrificios que le ofrezcamos a Dios. Entonces le levantarás en alto tus manos y Dios aceptará la ofrenda de tu mano. Vamos a orarle a nuestro Señor. Y hay algo que primero tenemos que hacer. Y eso es arrepentirnos delante de la presencia de Dios. Si la palabra de Dios es verdad, como todos creemos que lo es, entonces más de uno en esta mañana le ha ofrecido gratitud a Dios y no le ha sido acepta. Pero ¿quieres que Dios acepte la alabanza de tus labios? Entonces hay que arrepentirnos delante de Dios. El que les habla al final de la lectura terminó también con una conclusión personal, y es a la misma a la cual tienes que llegar. Con lágrimas en los ojos, uno termina diciéndole al Señor: si es así como tu palabra lo presenta, entonces no somos dignos de ti. Porque antes de cantarte a ti, Señor, que tú eres digno de toda la alabanza y de loor, Él es digno de toda alabanza y loor, pero alabanza y loor de sus santos, de aquellos que no manchan sus vestiduras, de aquellos que cuando miran a la cruz le dicen: Señor, perdóname porque me vengo equivocando, perdóname porque hasta aquí no obro bien. Y le decimos: Señor, limpia nuestras vidas. No hay otra manera. El cántico que aparece en Apocalipsis 5 son solamente de aquellos redimidos cuyas vidas han sido compradas con la sangre de Jesucristo. Así que si tu vida ha sido comprada con la sangre de Jesucristo, entonces tú también estás llamado a darle gracias. Y si Dios, producto de nuestros pecados, no ha aceptado nuestra ofrenda, hoy